la posición de Chávez, la oposición venezolana contra Chávez es pro-yanqui, porque Carlos es un peligro para los Estados Unidos, dice el abogado. Él es una persona muy inteligente y hábil para organizar la oposición contra América y porque tiene excelentes relaciones con los militantes islámicos. Eso constituye un peligro real para los Estados Unidos. Y cualquier abogado diría, bueno, a confesión de partes, relevo de pruebas, porque si la misma abogado dice que él es un peligro para los Estados Unidos porque tiene todos esos contactos, entonces él está justificando pues, que esté detenido. Es chocante, realmente yo que he tenido que estar en juicios que ellos me han hecho a mí, porque todos estos tipos de conferencias salen reseñadas en la prensa. Entonces ellos me han hecho 2 juicios por difamación y calumnia, porque yo tengo que probar esto que estoy diciendo contra él, ¿no? Y hay muchas cosas que no se pueden probar porque los atentados terroristas dejan pocas huellas. Sin embargo, los juicios los he ganado siempre. Y claro, he tenido que verla y enfrentarme a ella. Y ella, bueno, justifica la acción de Carlos como que otras personas en el mundo, como militares o generales, tienen más sangre en las manos porque han dirigido guerras que Carlos. Entonces, a lo que yo le respondí en una oportunidad que el argumento era muy extraño saliendo de la boca de una jurista, porque uno no puede justificar la realización de un crimen con otro crimen. Supuestamente un abogado debe luchar no para que impere la fuerza o sea, la ley de la fuerza, sino la fuerza de la ley. Entonces, no es un derecho de fuerza lo que se puede ejercer, es la fuerza del derecho lo que tiene que imperar. Entonces, pero analizando toda esta situación, nos encontramos frente a 3 hipótesis. Un compromiso de Chávez, que supuestamente recibió, con el caso Carlos, recibió financiamiento del clan Ramírez Sánchez, publicado por prensa francesa y todo, o sea, ha sido denunciado. Un compromiso de Luis Michelena, directamente, del ministro del Interior, porque él declaró públicamente que él era muy amigo de Altagracia Ramírez, que es el papá de Carlos, un verdadero comunista, que tenía una gran admiración por su hijo, Carlos, un verdadero revolucionario. O sea, dijo exactamente, así como por su hijo, de quien su personalidad y su trayectoria me merecen el más grande respeto. Entonces, cuando estamos en un país que está dirigido por personas así, entonces él agrega el ministro, el nuevo embajador tiene como consigna ir inmediatamente a visitarlo en prisión y mantenernos informados. Está claro, nosotros no abandonaremos jamás a Illich. Entonces, tenemos una realidad en Venezuela, en el mundo, que es el terrorismo. Tenemos un poder que se está instalando en Venezuela, que lo está dirigiendo junto con Fidel, que está buscando contactos con Carlos, supuestamente para reciclando a un personaje que tiene una capacidad real de acción. Entonces hay que seguir, y sabemos ya quién es Carlos, entonces tenemos que seguir averiguando qué otro tipo pues, de acciones están realizando dentro de ese contexto de un proyecto que se está ayudando o que se está sosteniendo con apoyo de un extremismo internacional. Porque Carlos ha sido y es un símbolo del extremismo internacional, pero en este momento hay otros actuales. Carlos mismo lo reconoce, Carlos lo ha dicho, hay muchas citas de Carlos, dice, cuando salga me iré a Venezuela a trabajar políticamente, eso es lo que he hecho desde que tengo 14 años, me iré al Partido Comunista Venezolano y con el gobierno, voy a ayudar a vigilar. El presidente Chávez tiene las armas, el poder hay que defenderlo con armas, son las declaraciones de Carlos. Entonces, él siempre ha dicho que desde el pasado ya tenía contacto. En el año 98, Carlos declara, le había informado a mi esposa Alaimana que la visitaría en Venezuela en caso que la segunda insurrección de los militares bolivarianos de la aviación y de la marina triunfase. Lo declaró a la revista Feriado en octubre del año 98. Entonces, ya veíamos que esa relación no comienza, por eso es que se explica que un presidente a los 30 días de haber llegado le escribe una carta y toma decisiones y da declaraciones, o sea, no era una cosa que surgió inmediatamente, era algo que ya venía antes del triunfo de Chávez, donde ya estaba mezclado Cuba, ya había los contactos con la familia del Chacal y con los otros grupos terroristas o extremistas, por lo menos llamémoslos así, que Carlos conocía y que le sirvió de enlace, y Cuba también, por supuesto, por su lado. Chávez no pierde de vista algo, ¿no? que Illich Ramírez Sánchez es un elemento para él catalizador. Carlos es venezolano
y por lo menos le da un cierto respeto a Fidel que el propio Chávez no le da. O sea, los militares cubanos no tienen ningún respeto por Chávez, pero con Carlos allí ya sería distinto. O sea, Venezuela, en este caso el gobierno venezolano, tendría un poco más control de esas milicias. Carlos tiene relaciones con todo el extremismo islámico, tiene una experiencia de acción en el terreno, porque ese es su trabajo, y perfectamente puede entenderse con la guerrilla de Colombia. Si Carlos llega a Venezuela, Hugo Chávez tendría una ficha muy importante con una posición estratégica en la revolución bolivariana. De hecho, el presidente cambió su tónica. Al principio decía que defendía sus derechos humanos y tal. Esas fueron sus primeras declaraciones. Hoy en día dice, él es un ícono de la revolución palestina, Francia lo tiene secuestrado y no me importa lo que digan en Europa. O sea que ya la máscara se cayó, se rompió, y la cosa es evidente. Carlos, la mayor parte de la trayectoria de Carlos ha sido ligado al extremismo islámico. Y nosotros estamos viendo que en Venezuela, por alguna razón, porque no es un problema que existía en Venezuela, empieza a producirse el mismo fenómeno. Un acercamiento hacia ese radicalismo islámico que ha sido denunciado por muchos gobiernos, ya, sobre todo por los Estados Unidos. Entonces, de enviar una carta a Carlos, pasó a acusar al gobierno de Israel y a buscar recursos para apoyar al Hezbollah. O sea, que inclusive y apoyar a Teherán, por supuesto. Hay muchísimos artículos. Patricia Poleo, por ejemplo, periodista venezolana, publica en el periódico Lake Place, en el marzo del 2006, cómo Venezuela estaba trabajando en la extracción de uranio en una región de Venezuela, y que allí se había creado el ministro Víctor Álvarez, que con el recién Ministerio de Industrias Básicas y Minería, anunció que habían firmado más de 20 convenios con Irán, sin que nunca se explicara cuál era el contenido de estos convenios. Pero sí se sabe que uno de ellos está destinado a la explotación de la minería estratégica, o como llaman, de uranio empobrecido. Así es que lo extraen, pero luego ese es el uranio que hay que enriquecer luego después. Teherán es uno de los, Irán, pues no, Teherán la capital, es uno de los países claves de las relaciones internacionales de Chávez, y es el más delicado, porque en este momento el mundo, tanto Europa como los Estados Unidos, tienen en mira a Irán, lo cual podría arrastrar a Venezuela a unas consecuencias muy negativas. Existe ese peligro real de que Irán pueda desarrollar una bomba atómica, de que exista una guerra con Israel o que Israel ataque antes, y eso tendría consecuencias nefastas para Venezuela porque podríamos estar implicados en ese proceso. De hecho, hay cantidad de denuncias que demuestran cómo el Hezbollah está metido, que es financiado por Irán, está metido ya en Venezuela, haciendo entrenamiento y manejando recursos, porque de hecho hay bancos que Irán abrió en Venezuela porque los bancos de ellos están vigilados, y terminaron los que abrieron en Venezuela también siendo prohibidos en los Estados Unidos. Pero por un momento lograron crear estructuras bancarias para poder utilizar los financiamientos internacionales para eso. Entonces, en el 2006, por ejemplo, Chávez giró instrucciones para destruir los registros de 10 recaudadores de fondos que pertenecían a Hezbollah, todos con transacciones financieras dudosas y que estaban situados en las islas de Margarita, Aruba y Curazao, y en 2 ciudades venezolanas, Maracaibo y Valencia. Este informe, que salió publicado en la revista Inside norteamericana, especificaba a los 2 sospechosos específicos del FBI, Fatih Mohamed Aguada y Hussein Kassim, quienes retiraron $400.000 de una sucursal del Banco Confederado en Margarita antes de trasladarse al Líbano. El informe de inteligencia de los americanos señala ahí en ese mismo artículo que todo este entrenamiento está dirigido a la Fuerza Bolivariana de Liberación, que está, con la cual ellos trabajan en el entrenamiento, y que esa estructura estaba siendo financiada con dinero proveniente del Tesoro Nacional venezolano. Tenían apoyo económico venezolano, pero el asesoramiento técnico y los equipos humanos
provenían de Cuba y del Medio Oriente.